Ese yato se pasa. ¿Mm? Oh, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo soy Asael Fabricio. Un segundo. ¿No es la foto de WhatsApp? Ya, mucho mejor. Asael Fabricio Viteri Sánchez. Y hoy mi grupo y yo, los chimichangas, vamos a hablarles sobre cómo ensamblar una PC. Pero antes vamos a ir como mi compañero para que nos hable de unas recomendaciones de qué tener en cuenta antes de armar una PC. Así que, vamos. Estas son algunas medidas de seguridad para ensamblar nuestro gabinete. Lo primero es tener guantes antiestáticos, una mesa de madera y pulseras antiestáticas para no dañar el CPU. Antes de abrir el gabinete o comenzar con el mantenimiento, debemos desconectar los cables de corriente, video, dispositivos USB, etc. No debemos desconectar o conectar el computador mientras está encendido. Podría quemar alguna pieza. Debemos tener mucho cuidado con la manipulación de unidades de disco duro. Tratar de no tocar muchos de los chips de los componentes que agarre. Podría llegar a quemarlo o deteriorarlo. Por mi parte, esas serían algunas de las medidas de seguridad que debemos tener en cuenta y unas recomendaciones. Bueno, sin más que decir, ahora les paso con mi compañero. Lo primero que debemos hacer es ensamblar la fuente de alimentación. Sin embargo, el equipo que estamos utilizando dentro del programa no contiene nada, por lo que iniciaremos colocando los separadores en los 10 puntos o agujeros que visualizamos. Estos van entre el gabinete y la placa madre. Dependiendo, claro, de las características del gabinete, los separadores pueden ser de aluminio o de plástico. Recordar que es importante colocar los separadores, ya que si no es así, la placa puede hacer contacto con otro componente y dañarse. Lo siguiente a colocar es la fuente de poder. En este caso, la fuente que estamos colocando es Thermaltake Smart de 500 watts. Comentar que dependiendo del gabinete que tengamos puede variar la ubicación de la fuente de poder. En este caso, en el equipo que estamos usando dentro de este programa, lo colocamos en la parte inferior. Lo siguiente a colocar es una rejilla. Esta rejilla debe ser compatible con los dispositivos de entrada o los puertos. También debe ser compatible con todas las interfaces de entrada y salida. Recordar algo muy importante que es colocar la rejilla antes de la placa madre. Ahora colocamos la placa madre, que bueno, en este caso debido al programa que estamos utilizando, colocaremos la placa de esta forma. Sin embargo, lo que se debería hacer antes de colocar la placa en el gabinete es ensamblar en la placa el microprocesador, luego el disipador que va encima del microprocesador y por último la memoria RAM. Una vez ensamblados los componentes, recién colocamos la placa madre en el gabinete y luego debemos colocar los tornillos correspondientes. La placa debe coincidir de forma exacta con todas las interfaces de entrada y salida y con los separadores. Lo siguiente a hacer es que para colocar el microprocesador debemos abrir el socket. El socket tiene un seguro, debemos levantar la palanca del socket para poder destaparlo. Una vez destapado, tenemos que colocar el microprocesador. Al colocarlo, debemos ver en el lado donde ahí está un tipo de marca o triángulo para que pueda encajar bien y podamos colocarlo sin problemas. Algo muy importante es que debemos hacerlo con mucho cuidado. Por último, ponemos los seguros. Una vez hecho esto, luego colocamos la pasta térmica. Podemos poner la pasta térmica en el microprocesador como un punto, como una Z o tal vez como una X. Algo que agregar es que en los actuales disipadores ya cuentan con su pasta térmica, por lo que ya no sería necesario que lo coloquemos nosotros en el microprocesador. Bien, luego instalamos el cooler. Su función es la refrigeración en la computación para eliminar el calor residual producido por los componentes del ordenador, para mantener los componentes dentro de los límites de temperatura de funcionamiento permitidos. Los componentes que son susceptibles al mal funcionamiento si se sobrecalientan incluyen circuitos integrados como unidades de procesamiento central, CPU, chipset, tarjetas gráficas y unidades de disco duro. Seguimos con abrigos seguros de los slots o ranuras para colocar la memoria RAM. Se utiliza como memoria de trabajo de computadoras y otros dispositivos para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. En la RAM se encargan todas las instrucciones que ejecute la unidad central de procesamiento, CPU, y otras unidades de computador, además de contener los datos que manipulan los distintos programas. Seguimos con la instalación del disco duro. En informática, la unidad de disco duro o unidad de disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. También seguimos con la lectora de DVD.
que nos sirve para reproducir videos o almacenar datos. Luego el dry cover, cubierto de unidad, que sirve más que todo para tapar los huecos del case. A continuación colocamos los ventiladores de CPU o fan coolers. Son componentes para una única función, mantener refrigerado todo el sistema. Existen muchos elementos electrónicos dentro de una PC que generan altas temperaturas. Los fan coolers tienen la indispensable tarea de disipar el calor para mantener una temperatura ideal en el equipo y evitar un sobrecalentamiento. Luego de referencia personal, también procedemos a instalar tarjetas gráficas, que son una expansión de la placa base del ordenador que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento CPU y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida, por ejemplo, a un monitor, televisor o proyector. Claro, esta es una opción para si no tenemos un procesador que tenga gráfica integrada. Bien, continuamos con lo que sería el cableado. Primeramente conectamos el cable de alimentación a la placa base. La parte más problemática de la instalación es organizar los cables desordenados. Por lo general, sacamos el cable de alimentación de la CPU y el cable de alimentación de la placa madre de los orificios reservados de la carcasa y lo conectamos a la placa base. Esto puede evitar dejar un espacio para conectar los cables después de que se hayan instalado otros componentes. Luego conectamos los conectores del panel frontal de la carcasa en la placa base. Casi todos los gabinetes tienen hoy en día 2 o 4 puertos de USB, botones de encendido, apagado y reinicio, etc. En el panel frontal todos necesitan ser alimentados y controlados por la placa base, dado que el método de cableado de cada placa base es diferente. Se recomienda seguir el manual del usuario de la placa base para conectarlos a las posiciones correspondientes. Lo siguiente es una breve introducción al método de conexión correspondiente a la placa base TUF B550 Plus. Luego, habiendo acabado ya lo que serían las conexiones de los cables, procedemos a tapar nuestro gabinete, conectar la fuente de poder y encender nuestro PC. ¿Hasta qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya acabó? Bueno, con eso sería todo, profesor. Muchas gracias por ver este video. Yo y mis compañeros nos matamos haciéndolo. Y ya, también si quieren otro video más, denle like.